Hola, 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 ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Creo que es primer vídeo en 2025. Si es la primera vez que estás en este canal, acuérdate suscribirte porque aquí en el formato ASMR os cuento unas historias reales de mi vida y tú también puedes pedir una historia a petición. Hablamos mucho del pasado, de mi infancia y mi vida en la URSS, pero también hay muchísimas más historias sobre la vida en Rusia, la vida en España, las diferencias culturales. Pues aquí hablamos un poquito de todo, así que quédate. Y hoy voy a cumplir la petición de Eric Varela, que hace bastante ya me pidió contaros sobre la caída del muro de Berlín y como lo vimos desde la URSS. No era muy fácil para mí, ahora os explico por qué, pero me he preparado súper bien. He leído muchos materiales sobre este tema, he visto muchas entrevistas de la gente que vivía en Alemania, sobre todo en esta época. Como sabéis que todas mis historias están basadas en mis experiencias, es decir, en los hechos reales que han pasado o conmigo o con mi entorno, y debo confesar que por eso no ha sido nada fácil preparar esta story, porque la verdad que en mi familia o en mi entorno tuvimos muy poca relación con Alemania, pero vamos un poco a ubicarnos, ¿no? En este tiempo, a lo mejor para mis espectadores más jóvenes, tengo que un poquito contar qué es lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania perdió, ha capitulado y las tropas de aliados han llegado hasta Berlín. Entonces Alemania fue dividida entre los aliados en varios sectores, principalmente en 4 sectores, que era parte soviética, luego Estados Unidos, Francia, Inglaterra, cada uno también tenían su parte, pero muy pronto ellos como que empezaron a formar el mismo bloque. Entonces podemos decir que Alemania estaba dividida en 2 partes, parte soviética y parte occidental. Y curiosamente lo mismo pasó con Berlín. Berlín estaba en el sector soviético, según esta división, pero también hubo un acuerdo entre los aliados que decía que Berlín también se dividía en 2 partes. Bueno, también en 4, pero realmente eran 2, como oriental y occidental. Poco después de la guerra se formaron 2 países o 2 estados diferentes de Alemania. La parte prosoviética era República Democrática de Alemania, que estaba bajo influencia de la URSS y seguía el camino
hacia comunismo. Y luego la otra parte era República Federal de Alemania, entonces representaba el bloque occidental con su sistema capitalista. Volviendo a mis experiencias, mis conocimientos, pertenecía a la generación que estábamos empapados del tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en la URSS no la llamábamos Segunda Guerra Mundial, era como guerra sagrada por la patria, algo así. Me refiero que más o menos así se traduce. Y para nosotros, la guerra, para los rusos me refiero, para los soviéticos, para nosotros la guerra empezó en 1941, no en 39 como para los demás, no, en 41, cuando realmente Alemania atacó al territorio soviético y se terminó en 1945. Entonces toda mi infancia, toda mi juventud estaba como muy influida por el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque como os he contado en algún otro vídeo, sobre todo cuando hablábamos de las fiestas, ¿no? en Rusia, que el día de la victoria era una fiesta muy importante. Había muchísimas películas, había muchísimas canciones. Hablando claro, a mí no me caían nada bien los alemanes. Sí que yo sabía que existían como dos partes de Alemania, pero realmente para mí todo lo que era de Alemania era algo como malo. Y simplemente pues yo sabía que hay una parte como muy mala y luego hay una parte que no es tan mala porque la hemos como vencido. Para mí sigue siendo como algo ajeno, algo que tiene algo que ver con peligro. Personalmente os digo, yo no conocía ningún alemán durante mi vida en la URSS y para mucha gente Alemania era algo como muy lejano en todos los sentidos, porque de todo el bloque soviético era el país más occidental. Como podéis imaginar, nosotros no podíamos salir de nuestro país, incluso para viajar a los países socialistas como Checoslovaquia o Hungría, Bulgaria, Polonia. Era súper difícil. No todo el mundo podía hacerlo. No nos dejaban viajar libremente y tampoco existía visados como ahora, no, tú tenías que tener permiso y como un motivo realmente para hacer este viaje, incluso a un país amigo. Y os digo, y Alemania siempre a mí me parecía como tan lejano, tan inalcanzable, que sinceramente tampoco nunca me interesaba demasiado. Por ejemplo, la generación de mis padres, ellos casi, bueno, mucha gente de su generación en las escuelas han estudiado alemán. Y claro, al estudiar alemán, seguramente que ellos también tenían como más conocimientos. Yo, por ejemplo, como he estudiado inglés, también, claro, yo sé bastantes, o sabía, no, mejor dicho, yo sabía bastantes cosas de Inglaterra, de Reino Unido en general.
igualmente que la gente que estudiaba alemán pues sabía mucho más de la historia, de cultura, de actualidad en Alemania. Pues yo como que no formaba parte hasta cierta edad de mis intereses o mis conocimientos. Lo único que yo más o menos sabía y recuerdo que, por ejemplo, unos familiares nuestros han estado trabajando en Alemania algún tiempo y me acuerdo que luego han traído muchas cosas que yo podía ver en su casa, empezando, no sé, por la vajilla, por ejemplo, muy bonita, o algunos juguetes, o también algunas cosas para casa, y eran realmente cosas que nosotros no teníamos en la URSS, o teníamos a lo mejor, pero era imposible comprarlo, era muy difícil. Eso sí, me gustaban también las películas. Algunas películas hemos visto alemanas como infantiles, y todo lo que yo veía en estas películas, o también libros, he leído también algún libro infantil de los autores alemanes, y todo, incluso hasta dibujos, o si era una película, también las calles, tiendas, ropa, coches, era muy diferente a nuestra vida. Otra cosa más, mi padre, como sabéis que era alemán, mi padre, que como sabéis que era militar, él ha intentado varias veces conseguir como un viaje por el trabajo, bueno, trabajar una temporada en el extranjero, y realmente me acuerdo que su objetivo principal era conseguir trabajar en Alemania, porque durante estos trabajos fuera de la URSS en otros países les pagaron más, y también era como un escalón, digamos, más también en la escalera laboral. Pero a él le han dicho que conseguir que le manden o le envíen a Alemania era casi imposible, porque mucha gente lo quiere y solo van ahí, digamos, la gente con más hilos que mi padre no tenía. Entonces a él, por ejemplo, le ofrecían ir como a Irak, a Libia, países como así como de Oriente y con bastantes problemas, o en países de África, todos los países de bloque socialista de Europa de Este, vuelvo a repetir, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, todos tenían para nosotros un nivel más alto de la vida que nosotros. Puede ser que me equivoco, porque claro, para realmente afirmarlo debería haber hablado o vivido o estado ahí, pero simplemente también me recuerdo que algunos niños de mi clase cuyos padres también por el tema de trabajo han estado, por ejemplo, en Checoslovaquia, luego venían a la escuela con ropa y con algunas cosas escolares tan modernos, tan diferentes a todo lo que hemos tenido nosotros, que era realmente como si fuera del otro planeta. Y yo solo no hablo ni siquiera de los países como más avanzados, sino de los países que han estado bajo influencia de la URSS, rompiendo toda la lógica, porque si al final la URSS ganó la guerra y digamos que, bueno, hablándolo más directo, ocupó algunos países y estableció ahí sus normas,
pues os aseguro que la gente en estos países vivían mejores que nosotros y tenían más libertades, más posibilidades y un nivel de vida más alto. Volvemos a Alemania, a parte de historia. Entonces, durante bastantes años, Alemania seguía, ya estaba dividida, no como por a dos partes, como os he dicho, pero realmente no había ninguna división física. Pues en Berlín la gente durante muchos años circulaba libremente de parte, digamos, prosoviética a parte occidental sin ningún problema, y mucha gente, por ejemplo, podía vivir en la parte de este de Berlín y trabajar en la parte del oeste. Los familiares también podían vivir en una parte y otros familiares pues vivir en otra parte. El nivel de vida también era muy diferente y muy pronto la gente empezó a dar cuenta que la parte occidental vive mejor que la parte oriental. Por eso los alemanes del sector prosoviético trataban de trabajar en el sector occidental para ganar más dinero. Muchas veces, para facilitar las cosas, simplemente se iban de una parte a vivir en la otra, y poco a poco el gobierno de parte oriental se dio cuenta de que pues la mejor gente, los recursos, todo como que se va ahí, y además es como mala también influencia porque la gente ve cómo viven también los mismos alemanes, ¿no?, en este sector capitalista, y empiezan a hacer como preguntas: ¿y por qué nosotros no vivimos así? ¿Y por qué nosotros no tenemos las mismas libertades? ¿Y por qué nosotros cobramos menos? ¿Y por qué nosotros no tenemos cosas que tienen los otros? Y todo esto, claro, también ha coincidido con la Guerra Fría, que los políticos tampoco podían llegar a acuerdos entre ellos, y habían como unos varios también incidencias que finalmente pues el gobierno de República Democrática de Alemania, que era prosoviética, decidieron levantar el muro, como dividir estos dos sectores políticos y sociales, a pesar de que hablamos de la misma nación e incluso de la misma ciudad. Al principio no era muro, porque claro, para construir muro han tenido que pasar más tiempo, pero al principio han levantado como unas vallas para separar estos dos sectores. Lo más fuerte era que estas vallas o estas fronteras pasaban a veces como por la mitad de un edificio. Entonces una mitad era en una parte, otra mitad en otra parte. Por el tema del metro también, como que atravesaba el metro o tranvías. Era un problema porque, por ejemplo, si se trataba del edificio, al principio empezaban como a cerrar las ventanas con los ladrillos para que la gente de este edificio no podía pasar a otro lado ni mirarlo. Luego estos edificios finalmente han sido desalojados, incluso, si no me equivoco, los han quitado del todo. En el metro, como han dividido algunas rutas, más adelante han guardado algunas líneas del metro para el uso occidental y simplemente prohibían parar en las paradas que han pasado al sector oriental. Bueno, muchas cosas, muchas tragedias, porque de un día para otro la gente ya no podía ir a
sus familiares. Y en internet podéis encontrar muchas fotos donde los familiares pues enseñan a los bebés, por ejemplo, niños pequeños, a otros familiares que les miran desde el muro. Por supuesto, habían muchos intentos de atravesarlo de alguna manera, pero con más tiempo el muro se hacía más grande, más difícil de atravesar. Además, era delito, y no solo un delito, era un peligro para la vida hacer estos intentos, porque oficialmente han muerto o han asesinado a casi a 200 personas por haber probado e intentado atravesar el muro. En general habían como sobre 5.000 intentos. La mayoría, si no decir todos, no voy a decir todos porque no es verdad, pero la mayoría de estos intentos, claro, era de parte oriental al occidental. Al revés también habían intentos, pero muchísimo menos. Lo podemos contar con los dedos de una mano. Desde entonces, pues pasó lo que pasa en estos casos. Los alemanes prosoviéticos empezaron a vivir bajo del telón de acero, igual como en la URSS. Tampoco podían viajar, no podían ir a otra parte. Entonces, lo que dicen los propios alemanes de esto, claro, los niños que ya han nacido y ya han vivido rodeados por estos muros, pues lo veían como algo normal, porque lo que les explicaban en su país, en sus colegios, que era por protección antifascistas.